Bien, pues mire, vamos arrancándonos esta mesa. Saludo con mucho gusto a Víctor Aramburu. Él es doctor en políticas públicas, que nos acompaña, por supuesto, esta tarde. Y queremos sumar también al consultor político, a Quique Mireles, que espero que ya lo tengamos por acá y podamos arrancarnos. Por acá aparecer un reloj para que nos ayude a que su opinión vaya de un minuto y medio, para hacer más dinámico este intercambio de ideas. Me gustaría empezar contigo, Víctor, en este sentido. ¿Se ha malentendido la austeridad partiendo de un principio que me parece frente a las administraciones pasadas, en donde pues era un verdadero despilfarro, el llamado turismo político, el utilizar el erario público para enriquecerse inclusive de manera ilícita? ¿Se ha malentendido la austeridad en este sentido de lo que hemos visto últimamente en los últimos 15 días, de los casos inclusive de gente ligada al gobierno, al morenismo? Víctor, adelante. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Quique. Yo creo que aquí hay que separar entre el comportamiento individual, y el cual creo que es reprobable, porque como bien dice el dicho, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, aunque estén en su derecho y suponiendo que fueran sus propios recursos con el cual están yéndose de vacaciones. Ese es un concepto y evidentemente pues están violando el principio de la justa medianía, pero creo que tu introducción pues falta un poco a la verdad, porque no se ha reducido el gasto social. O sea, si vemos, por ejemplo, cuánto se gastaba en 2015 en el Seguro Popular per cápita, se gastaba alrededor de 2.475 pesos por beneficiario. Para 2025 se gastan 4.225 pesos de 2025. Si hablamos del gasto por alumno en educación básica, en 2015 se gastaban 30.082 pesos por alumno. Para 2025 se gastan 32.728 pesos con 50 centavos por alumno. En media superior se gastaban respecto a las pensiones contributivas del IMSS, por ejemplo, en 2015 se gastaban 133.053 pesos por derechohabiente. Para 2025 se gastan 184.773 pesos por derechohabiente. Y si nos vamos a las pensiones no contributivas, pues básicamente antes no existían, ¿no? Para las personas adultos mayores, en 2019 se gastaban 15.612 pesos y para 2025 están gastando 41.323 pesos con 90 centavos por beneficiario. Ni hablar en el caso, por ejemplo, de las pensiones para personas con discapacidad, que no existían en las administraciones anteriores, y ahora se está gastando un promedio de 27.847 pesos por beneficiario. Lo mismo también para las pensiones para mujeres. Entonces, eso de que se ha reducido el gasto social es un mito. Al contrario, se ha incrementado en lo que va de la administración tanto del presidente López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy bien. La presidenta Sheinbaum, hablando, me parece, Quique, les dio pues varios coscorrones, inclusive haciendo en esto del pueblo, del gobierno rico y el pueblo pobre, a casos que hemos visto de Monreal, de Andrés López Beltrán, varios señalamientos que me han llamado la atención. Teniendo en cuenta que pues hay una clase política que realmente sí pues se da ciertos lujitos. Quique. Bueno, para empezar, es que esta polémica en la que están metidos absolutamente todos estos funcionarios, pues es una polémica que ellos mismos iniciaron, crearon hace algunos años cuando estaban en búsqueda de llegar al poder. Es un tema el cual señalaron en todas estas vertientes que hoy están envueltos como cuestiones negativas, cuestiones a las que no tendrían que tener las personas del servicio público derecho de ninguna manera, incluso aunque fueran recursos propios. Por eso hoy los señalamientos vienen de manera lógica, porque es un tema de incongruencia con todo el discurso que se ha llevado por parte de Morena desde hace muchísimos años. Es un tema no de dinero, sino de fondo. Es un tema de estatutos y de tener congruencia con lo que se predica.
¿no? No es como que se les esté señalando por un tema de algún delito, que no está exento, porque si se comprobara que alguno de estos funcionarios utilizó recursos públicos para realizar estos viajes, ahí sí estaríamos ya hablando, ya no de cuestiones de congruencia, ni éticas, ni morales, ni mucho menos. Estaríamos hablando de temas ya penales, de cuestiones legales. Y sobre el tema, se me está acabando el cronómetro, pero sobre el tema de que si hubo o no una disminución de recursos públicos en tema social, pues solamente basta ver el tema del recurso de salud. Hay un recorte tan solo del año pasado a este año de 122 mil millones de pesos en materia de salud pública, y pues si no es directamente un programa social, pues sí incide directamente en el gasto de las familias mexicanas y en el bloqueo de acceso a la salud pública. 50 millones de personas dejaron de tener acceso a la salud pública durante el sexenio anterior. Oigan, esto me llama mucho la atención y bueno, ya esa es otra discusión, hablando de grupos políticos, me llama mucho la atención, hablando de qué consecuencias puede llegar a tener estos coscorrones que ha dado la presidenta Sheinbaum. La justa medianía, históricamente cierto nivel de la clase política, lamentablemente la hemos visto con una serie de lujos, de privilegios. Se habla del fuero, inclusive lo puedo sumar aquí, que digamos se han tratado de ir desmantelando poco a poco, pero sigue habiendo una clase política que pues parecería que es distinta, que es una élite, Víctor. Sí, mira, yo quisiera aclarar una cosa, si lo que dice Quique fuera cierto, no hay manera de explicar cómo es que la esperanza de vida, a pesar de la pandemia, se incrementó. En 2018 era de 74 años y en 2024, que es la toma reciente que tenemos, se incrementó en un año. Entonces, es imposible que, habiendo los recortes que dice que hubo, pues haya mejorado en general la salud pública en México. Y bueno, respecto a la justa medianía, pues es algo que estamos viendo, pues que es la propia gente la que ya lo reclama. Yo recuerdo, pues aquella obscenidad, ¿no?, del avión presidencial, en tiempos de Felipe Calderón, que se lo compró como regalo Enrique Peña Nieto, y pues efectivamente fue un eslogan de campaña de que ese avión no lo tenía ni Obama, ¿no? Y lo cual era cierto, o sea, el presidente no estaba mintiendo, el presidente López Obrador. Y pues bueno, se subastó y poco a poco nos hemos ido acostumbrando a que efectivamente cuando vemos estos comportamientos que se desvían de la norma, ¿no?, como del caso de Monreal, que yo no los voy a defender, y que están viviendo por arriba de la justa medianía, pues es el pueblo propio el que ya se rescata, es el propio pueblo el que lo hace notar, porque pues efectivamente pues es una incongruencia, pero esto parte de que hubo un ejemplo del presidente López Obrador durante la administración pasada, incluso de cómo viajaba en aerolíneas comerciales, y lo sigue haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, yo no me podría imaginar al presidente López Obrador así en esos escenarios, no lo vería, por supuesto que no. ¿Hasta dónde debería de llegar la austeridad, Quique? Me parece que teniendo en cuenta la situación económica, inclusive lo que se viene con los Estados Unidos, Pemex, las deudas, sí es importante que se mantenga cierto nivel de austeridad, pero ¿hasta cuánto, Quique? No, bueno, es que también Morena y la narrativa han confundido el tema de austeridad también con eficiencia de recursos. Si bien la austeridad habla de que no se tenga que gastar ni derrochar el recurso público, también hay un tema real. En los gobiernos de Morena no se ha tenido un gasto eficiente, se ha despilfarrado en muchísimas cuestiones y se ha tenido sobrecostos en muchísimos proyectos, y también hay que decirlo, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación tiene contabilizado más de 300 mil millones de pesos en el sexenio anterior, que aún no se sabe el destino de ellos, ¿no? Falta que se comprueben dónde están, pero son 300 mil millones de pesos, por mencionar algo. Me parece, pues, algo pues extraño que quieran hablar de que no existe una reducción del presupuesto en materia de salud, hablando de que se incrementó la esperanza de vida. No tiene nada que ver, y además son datos que están por parte de los temas presupuestales, y además, pues aunque te rías, pero los gastos por parte de las familias,
Pues aunque te rías, qué falta de respeto, de verdad. Yo no te faltaba el respeto durante tus intervenciones. Y los gastos de las familias mexicanas, según el INEGI, se incrementaron en temas de salud un 85%. Y sí te pido respeto porque yo en ningún momento me he estado burlando de ti de esa manera, y pues únicamente pues es ese tipo de soberbia en el que cuando hay una reducción de un presupuesto, está establecido en los presupuestos, yo no me lo estoy inventando, y además, como te digo, está comprobado que las familias gastaron 85% más en temas de salud, y que sí hubo un incremento de 30 millones de personas que sí tenían acceso a salud pública previo al sexenio de Morena y que después dejaron de tenerla. Eso fue un hecho, y además son datos comprobables por parte del Coneval y del INEGI. Son datos que vienen incluso del oficialismo. No me los estoy inventando yo. Muy bien. Bueno, yo sí les pido respeto a ambos, por favor, para seguir en esta mesa. Yo preguntaba hace un momento sobre hasta dónde debe de llegar la austeridad en los gobiernos, y si inclusive también podríamos bajar no solamente el gobierno federal una política de austeridad, sino también a los gobiernos locales, a los gobiernos, porque también hoy veía el caso de me parece la alcaldesa de Acapulco, que se aventó la ocurrencia de comprar de estos selfies, de estos retratos oficiales, y se gastó como 400,000 pesos. Entonces, bueno, son esas cosas que uno se pregunta qué está pasando. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no, Víctor? Mira, qué bueno que mencionas. Digo, yo no voy a defender evidentemente ese tipo de gastos pues, absurdos, pero hoy estamos de plácemes, fíjate, hablando de datos, ¿no? Porque se acaban de publicar los más recientes datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, y pues nos encontramos un montón de sorpresas. De entrada, que la pobreza extrema por ingresos pasó en 2018 de ser el 14% de la población a 2024 el 11%, la más baja de la historia. La población que está en pobreza moderada por ingresos pasó del 49.9% en 2018 a 38.9%, también la más baja de la historia. El rezago educativo pasó del 19% en 2018 a 18.6%. En el caso de la carencia por acceso a seguridad social pasó de 53.5% a 48.1%. La carencia por calidad y espacios de la vivienda pasó de 11% a 7.9%. La carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda pasó de 19.6% a 14.1%. Y la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 22.2% de la población a 14.4%. Efectivamente hay un incremento en la carencia por acceso a los servicios de salud, pero es absurdo, ahí sí, como diría Quique, que cómo puedes incrementar la esperanza de vida en un año si en general están hablando de que hubo un colapso y que no hay acceso a los servicios de salud. Por favor, eso tiene que ver en la forma en cómo se mide y en cómo se pregunta. Bueno, sigo con... Es que no es acceso, es que no es lo mismo acceso a salud que acceso a salud pública. Bueno, adelante. Yo estoy hablando de datos de acceso a salud pública, ¿sí? Y hay mucha gente, como lo indica precisamente este indicador del INEGI, que tuvo que gastar 85% más en servicios de salud precisamente, y estamos hablando de servicios de salud privado, es decir, que está solventando los gastos que antes tenía acceso de manera gratuita, y ahora parte de la economía familiar se ha visto afectada para solventarlo, ¿sí? No es como que no tengan acceso a la salud. Claro, si tú tienes para pagar y poder ir a una consulta, ¿sí?, de manera privada, lo hacen. Es en lo que está claro que las familias están gastando más en eso, porque muchas de esas familias, sobre todo de bajos recursos, dejaron de tener este acceso. Y además está también en los registros por parte de la Secretaría de Salud, hay un 20% menos de consultas de medicina general dadas tan solo en el último año, y también un 22% cayeron también las consultas en temas de especialidad por parte de los servicios de salud pública. Y esto genera evidentemente que las personas tengan que acudir por sus propios medios, los que pueden, a buscar. Es un claro ejemplo también como lo que sucede con el tema de los medicamentos. Si el Estado no te está proveyendo el medicamento que antes te daba, evidentemente la gente busca la manera de hacerse de esto. Y no es como de, no hay medicinas, ¿cómo la gente tiene acceso a medicinas? Sí, no hay acceso a medicinas de manera gratuita. Y esto hay un dato súper contundente. En el sexenio anterior hubo 90 millones
90 millones de recetas no surtidas, cuando en el sexenio de Peña Nieto también había habido desabasto, pero habían sido 25 millones de recetas no surtidas. Es decir, se incrementó casi 4 veces el tema de las recetas de medicamentos por parte del sector público no surtidas. Y esas son cuestiones que evidentemente pegan de manera directa a las economías familiares. Por más que les estén llegando más recursos, más apoyos, de todas maneras ellos tienen que hacer gastos que antes no hacían porque estaban cubiertos por parte precisamente del Estado. Y estoy hablando concretamente salud pública. Muy bien, ya nos vamos a enfilar al cierre, vamos concluyendo, vamos dando algunas conclusiones, sobre todo sobre la discusión que tenemos ya en el ámbito político y la austeridad, sobre todo teniendo en cuenta que pues viene un periodo importante, el 2027 está casi a la vuelta de la esquina, hay muchos gobiernos que van a tomar el discurso de la austeridad, muchos candidatos que también están en ello, y bueno, pues ahorita que se ha venido discutiendo alrededor de la austeridad, alrededor de estos casos, vamos concluyendo. 40 segundos, Víctor, adelante. Pues mira, ojalá lo retomen el PRI y el PAN y aprendan a vivir así, en la justa medianía. Evidentemente hay fallas en Morena y yo no voy a defender a esos personajes, ¿no? Al revés, o sea, que sea el partido el que tome las medidas que sean necesarias para que no se repita, pero simplemente pues el pueblo, y es un triunfo cultural de Morena, que pues esté permeando el discurso de la justa medianía y de la austeridad republicana, y que ahí sí los gobiernos dejen de despilfarrar, como lo vimos, por ejemplo, con las patrullas Cybertruck del municipio de Guadalajara, que básicamente no duraron nada, ¿no? Pero bueno, la sociedad afortunadamente está volviendo cada vez más exigente. Quique, tu conclusión, 30 segundos, adelante. No, bueno, yo siempre he creído que la clase política tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que profesa, y pues claramente ahora, gracias al tema de las redes sociales y al escrutinio público, pues están más en el foco de ser señalados, cuestionados, y pues si la gente hoy está cuestionando a estos funcionarios es porque claramente han caído en contradicciones, ¿no? Más que si está bien, está mal, es porque ellos mismos han caído en las contradicciones que ellos tanto defendían. Muy bien. Y la austeridad, pues es peligrosa cuando ya se tocan temas, por ejemplo, como en el sector salud. Muy bien. Muy bien, Víctor, Quique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, y a usted también que estuvo con nosotros. Le agradezco. Quédese en Mega Noticias. Con permiso, buen provecho.